Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a este espacio de presentación de esta convocatoria de entidades del orden nacional 6. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa, hago parte del equipo de Construyendo Méritos. Somos una institución dedicada a la formación para el acceso a la función pública y específicamente para el ingreso a la carrera administrativa mediante el sistema de concurso de méritos. Antes de dar inicio, yo les agradezco que me confirmen a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla, si escuchan, si está todo bien con el video, si está todo bien con las diapositivas, para que demos inicio al desarrollo de este tema que nos convoca el día de hoy. Bueno, muchas gracias a quienes respondieron a través del chat. Bienvenidos entonces. La idea de hoy es que presentemos desde nuestra perspectiva de concursantes o potenciales concursantes esta convocatoria de entidades del orden nacional 6. Esto es, vamos a abordar cuáles son las entidades que están participando de este proceso de selección, en qué fase se encuentra el proceso de selección y cómo podemos esperar que se desarrolle el mismo. También cuáles son las formalidades para el momento de las inscripciones y específicamente qué documentos se deben aportar y cómo se deben aportar esos documentos. Y finalmente, cuáles son las pruebas que se aplicarán y cuál será la metodología de evaluación de estas pruebas. Vamos entonces a recordar la estructura de los procesos de selección y específicamente la estructura que se estableció para esa convocatoria de entidades del orden nacional 6. Recordemos que este proceso de selección hace parte de un régimen general de carrera administrativa que es administrado y vigilado por la Comisión Nacional de Servicio Civil, perdón. Es decir, es una entidad que se encarga de regular cada convocatoria y de administrar el sistema de carrera o el llamado régimen general de carrera administrativa. La comisión no es quien desarrolla cada proceso de selección, sino que para ello contrata un operador, una institución de educación superior o una universidad que se encargará de adelantar cada concurso de méritos. Estas son las fases en las cuales se desarrollará esta convocatoria de entidades del orden nacional 6. En un primer lugar, nos encontramos en este momento en una fase de divulgación, que es cuando la comisión da a conocer la convocatoria a la ciudadanía y la da a conocer o da a conocer ciertos elementos de esa convocatoria o de ese proceso de selección. En un primer lugar, reporta o da a conocer los actos administrativos de convocatoria y el anexo de convocatoria. Estos son las dos normas de los concursos de mérito CNSC que son de obligatoria observancia, el acuerdo de convocatoria y el anexo de convocatoria. Esto para efectos de esta convocatoria de entidades del orden nacional lo vamos a encontrar siguiendo esta ruta. Cuando ingresamos a la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, vamos a procesos de selección en desarrollo y allí buscamos la convocatoria que nos interesa. Esta no es, perdón, estamos interesados en la convocatoria de entidades del orden nacional 6 y allí yo voy a encontrar las normas básicas de este proceso de selección. Esto es, por cada entidad voy a encontrar un acto administrativo de convocatoria y adicionalmente para toda la convocatoria hay un anexo técnico. Estas son las dos normas que regulan el proceso de selección para cada entidad. Un acto administrativo de convocatoria y el anexo técnico. Adicionalmente, de la fase de divulgación hace parte la información o la divulgación de la oferta pública de carrera administrativa a través de el SIM. Ya vamos a compartir acá brevemente. Este es el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, SIMO. Este es un sistema operativo que está a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Aquí se participa de los procesos de selección, es decir, aquí yo gestiono mi participación en los distintos procesos de selección que son de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y la otra parte que integra la fase de divulgación es cuando en el SIMO se carga la oferta pública de carrera administrativa de la convocatoria, situación que aún hace falta que se presente para esa convocatoria de entidades del orden nacional 6. Por ejemplo, allí vemos esa convocatoria aeronáutica civil, ya fue cargada la oferta pública de carrera administrativa, entonces yo allí puedo consultar cuáles son los empleos específicos que serán ofertados,
los requisitos mínimos de cada empleo, los estudios mínimos, la experiencia mínima, el propósito, sus funciones, etcétera. Esos son entonces los dos momentos que integran esta primera fase que está aquí con el número 0, que es la fase de divulgación. Se informan las reglas básicas de la convocatoria y se publica la oferta pública de empleos de carrera. Para efectos de esta convocatoria de entidades del orden nacional 6, aún hace falta que se publique la oferta pública de empleos de carrera a través del CIMO para que se complete la fase de divulgación. Pero eso no implica que estemos muy adelante o que nos estamos apresurando para preparar nuestra participación, porque ya contamos con las reglas básicas de la convocatoria, entonces podemos preparar el momento de las inscripciones y podemos conocer cuáles son las reglas que se aplicarán. Este es entonces el primer momento, el momento de divulgación. Nos encontramos en este momento de divulgación. Una vez se cierre la fase de divulgación, viene a continuación las inscripciones al concurso, que son primero en la modalidad de concurso en ascenso y en un segundo momento en la modalidad de concurso abierto. A partir de este momento entra la competencia de esa institución de educación superior o universidad que operará el proceso de selección seleccionada por la CNSC para estos efectos. ¿Qué quiere decir que opera el proceso de selección? Quiere decir que hace la verificación de requisitos mínimos, resuelve las reclamaciones sobre esta fase, diseña, aplica, califica las pruebas escritas, también resuelve las reclamaciones sobre esta fase y aplica la prueba de valoración de antecedentes. Esto es lo que hace el operador de un proceso de selección. En un primer momento, para todas las personas inscritas, se hace la verificación de requisitos mínimos, que no es otra cosa que constatar que ustedes, cada uno de ustedes como concursantes, cumpla con los requisitos mínimos del empleo al cual se postuló durante las inscripciones. Está en rojo porque de esta fase el resultado puede ser que se continúe en concurso o, por el contrario, que no se continúa en concurso. Por esta razón es muy importante preparar muy bien los documentos que yo voy a aportar durante la fase de inscripciones, porque lo debo hacer en buena manera y no voy a poder enmendarlos o subsanarlos una vez cerradas las inscripciones. En esa medida, la verificación de requisitos mínimos es una fase que se debe preparar. Yo como concursante o como interesado en concursar de un proceso de selección de esta naturaleza, debo verificar que efectivamente cuente con la formación académica y la experiencia del empleo que me interesa, teniendo en cuenta que solamente puedo escoger un empleo para esta convocatoria de entidades del orden nacional 6. Una vez se agota la fase de verificación de requisitos mínimos, tenemos unos concursantes que serán excluidos del proceso de selección al no cumplir con los requisitos mínimos del empleo de su elección y de otra parte, otro grupo de concursantes, la gran mayoría, que serán declarados como admitidos y serán convocados a la aplicación de pruebas. En este caso, hay una serie de pruebas escritas y una prueba no escrita que se aplicarán en la convocatoria de entidades del orden nacional 6. En un momento vamos a ver cuáles son esas pruebas. Esta fase de la aplicación de pruebas también tiene un momento eliminatorio y lo adelantamos desde ya. La prueba de competencias funcionales, que es una prueba escrita, es de carácter eliminatorio y por eso está ya también en rojo, porque derivado del resultado de esta prueba, los concursantes también pueden salir del proceso de selección tratándose de una prueba eliminatoria. Una vez se agote la totalidad de pruebas, ya cesa la competencia o el trabajo de la universidad y ya le corresponderá nuevamente a la Comisión Nacional del Servicio Civil expedir unas listas de elegibles organizadas en estricto orden de mérito, en la cual la primera posición la ocupará quien haya obtenido el mayor puntaje en el acumulado de las pruebas escritas y no escritas. A partir de esta lista de elegibles o esta lista de elegibles se remitirá a la entidad nominadora, es decir, a cada entidad que participa del proceso de selección para que proceda con el nombramiento en periodo de prueba. Este nombramiento en periodo de prueba se hará por 6 meses, es decir, finalizados esos 6 meses, se califican los servicios del elegible y en caso de ser satisfactorios, se obtienen plenos derechos de carrera administrativa con la inscripción
en el registro público de carrera administrativa. Por acá nos hacen una pregunta. Mari Ramírez, ¿la aplicación de pruebas escritas para esta convocatoria se podrá presentar en Bogotá o en otras ciudades? Y para ello, miren que resulta oportuno porque nosotros vamos a ver el anexo técnico de esta convocatoria y allí me van a responder estos asuntos que están previamente reglados. La presentación de las pruebas escritas de este proceso de selección se hará en las siguientes ciudades: Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Quibdó, Leticia, Apartadó, etcétera, etcétera, etcétera. Allí tenemos entonces las ciudades en las cuales se aplicará las pruebas escritas de esta convocatoria. Más allá de estas ciudades, no habla ciudades o sitios de aplicación adicionales. Por eso es importante conocer la fuente de las reglas básicas de este tipo de procesos de selección. Muy bien, las pruebas que se aplicarán en esta convocatoria por regla general es una prueba de competencias funcionales, que es eliminatoria, que es de carácter escrito, una prueba de competencias comportamentales, que es clasificatoria, también de carácter escrito, y una prueba de valoración de antecedentes, esta sí, una prueba no escrita que tiene un peso porcentual del 20%. Tres pruebas. Yo siempre hago la similitud: un concurso de méritos es una competencia y es parecido a una competencia deportiva de triatlón, en donde los deportistas van y se miden en tres disciplinas deportivas distintas: atletismo, natación y ciclismo, y quien obtenga el mejor desempeño en las tres competencias será el ganador de la prueba de triatlón. Resulta que un concurso de méritos es similar en la medida en que yo voy y me mido, presento una serie de pruebas en contra de otros concursantes o en conjunto con otros concursantes, y quien obtenga el mayor puntaje en el acumulado de las pruebas que vemos acá será quien ocupe la primera posición en la lista de elegibles. En este sentido, al igual que en una competencia deportiva, hay que preparar las pruebas escritas. La prueba de valoración de antecedentes hay que prepararla hasta cierto punto, es decir, si yo puedo obtener un puntaje mayor en esta prueba siendo acucioso al aportar los documentos, lo debo hacer. Y esto, digamos que es lo que yo, o la forma en la que yo debo afrontar un concurso de méritos, como una competencia en la cual yo me debo preparar para las inscripciones, para las pruebas escritas, para las pruebas no escritas y para cada una de las fases de este proceso de selección. Estas son entonces las pruebas que se aplicarán, con algunas excepciones. En el caso de los conductores, se aplicará una prueba de ejecución. Es una prueba de conducción, entonces se aplica una prueba adicional. Y en el caso de los empleos que no exigen experiencia mínima, no se aplicará una prueba de valoración de antecedentes. Muy bien, aquí nos hacen una pregunta de la prueba de valoración de antecedentes, pero en un momento la resolvemos cuando lleguemos a ella. ¿Cuáles son las entidades participantes de este proceso de selección? Entidades del orden nacional 6. Tenemos que, obviamente, todas son entidades del orden nacional. Hay algunas que tienen una mayor participación que otras y vamos a resaltar las que más empleos aportan a la convocatoria. El Ministerio del Deporte, pocos, 22 empleos, ICETEX 117, Ministerio de Educación 151 empleos, Agencia Nacional de Minería 35 empleos, el Ministerio de Cultura 50 empleos, el Archivo General de la Nación 43 empleos en total, la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico 54 empleos, el Instituto Colombiano Agropecuario 284 empleos, es la entidad que más empleos aporta a este proceso de selección, el ICFES 66 empleos y el Servicio Geológico Colombiano 60 empleos. En total serán ofertados 922 empleos en esta convocatoria de entidades del orden nacional 6. Esta es la forma en la que estará integrada esta convocatoria. Esas son todas las entidades que participarán de este proceso de selección hasta el momento. En total son 16 entidades y esos son los empleos vacantes para cada entidad, combinando los empleos que se ofertarán en ascenso y en la modalidad de ingreso para toda la ciudadanía. Recordemos que en ascenso solamente puede postularse los mismos empleados con derechos de carrera de la entidad,
mientras que en la modalidad de ingreso puede postularse cualquier ciudadano. Nosotros nos encontramos en un momento de divulgación de la convocatoria, pero estamos en la obligación de preparar los documentos con los cuales me voy a postular a este proceso de selección y por eso es importante hacerlo de acuerdo con las condiciones que se establecen en la convocatoria para la acreditación de la formación académica y la experiencia. Pues esto es precisamente lo que yo debo aportar durante la fase de inscripciones. Identificación personal, que es la cédula de ciudadanía, formación académica y experiencia, es decir, certificados de formación académica y certificados de experiencia. Estos son los tres tipos de documentos que yo debo aportar, donde a través del sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad, que es el sistema a través del cual yo participo del proceso de selección y me informo de las decisiones que se tomen, incluyendo la calificación de las pruebas escritas y no escritas. Esta es la forma en la que yo debo aportar los documentos, a través del SIMO. ¿Cuándo lo debo hacer? Hasta la fecha de cierre de inscripciones, tengo yo la posibilidad de actualizar documentos o información. Una vez se cierre esta fase, ya no se podrán aportar nuevos documentos. Por eso es importante aportar todos los documentos en forma correcta durante el momento oportuno, que es la fase de inscripciones. ¿Por qué es importante aportar los documentos? Porque con ellos se acreditan los requisitos mínimos y porque a partir de ello se asigna una puntuación a la prueba de valoración de antecedentes. Yo debo tener esto en mente. Con los documentos que aporto, no solamente voy a concursar para el empleo y voy a demostrar los requisitos mínimos, sino que yo voy a buscar obtener un puntaje en una prueba que tiene un peso porcentual del 20% y que me asigna una puntuación a mi currículum, es decir, a mi formación académica y a mi experiencia adicionales, de acuerdo con los certificados que aporté a través del SIMO durante la fase de inscripciones. Por eso es importante aportar todos los documentos durante la fase de inscripciones. No solamente a partir de ellos cumplo con los requisitos mínimos, sino que a partir de los mismos me asignan una puntuación a lo que exceda los requisitos mínimos en la prueba de valoración de antecedentes. Muy bien, ¿qué documentos se deben aportar durante la fase de inscripciones? Hay una obligación de aportar ciertos documentos. Hay documentos que ustedes definitivamente no deben aportar. Ya dijimos que ustedes deben aportar la cédula de ciudadanía, certificados de formación académica y certificados de experiencia. Esto excluye un universo de documentos que no debemos aportar. En este tipo de procesos de selección no hay que aportar una hoja de vida ni un formato de hoja de vida de la función pública, ni antecedentes judiciales, ni antecedentes fiscales, ni antecedentes disciplinarios, etcétera, etcétera. A este proceso de selección solamente hay que aportar certificados de experiencia, certificados de educación y ya lo dijimos, documentos personales o cédula de ciudadanía. Pero dentro de estas tipologías o dentro de estos documentos que hay que aportar, hay distintos tipos de educación, hay distintos tipos de experiencia. En un primer lugar, en educación, hay tres tipologías de educación. Educación formal. Todos los empleos exigen un título de educación formal, es decir, bachiller, técnico, tecnólogo, profesional, especialista, magíster, etcétera. Cuando nos presentamos a un empleo de carrera, siempre debo acreditar este título mínimo que me exige cada empleo y esto lo hago aportando un certificado de educación formal. Pero también voy a poder aportar otras modalidades de educación durante las inscripciones. Educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal. La educación informal la puede impartir cualquier persona y allí encuentro yo cursos, seminarios, diplomados, congresos, simposios, etcétera. Es cualquier tipo de formación que brinda una persona natural, jurídica, un particular, una institución de educación superior que no está sujeta al sistema de grados propio de la educación formal ni a la certificación propia de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. La educación para el trabajo y el desarrollo humano es una modalidad de educación que está avalada por las secretarías de educación territoriales. También los programas que se imparten están avalados por las secretarías de educación territoriales
Y este tipo de educación lo que hace es impartir formación de cara a la vida laboral de las personas y por lo tanto es un tipo de formación que encontramos más nosotros en las personas que ocupan empleos técnicos y asistenciales. No es formación propia del nivel profesional, es decir, las personas que son profesionales usualmente no toman este tipo de cursos de certificaciones en educación para el trabajo y el desarrollo humano, porque usualmente en vez de tomar un curso de 500 horas van a preferir hacer una especialización, por ejemplo. Estas son las tres modalidades de educación que yo debo aportar al proceso de selección. Cuando se trata de educación formal, es una obligación. Cuando se trata de educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal, es una potestad y yo puedo optar por aportar este tipo de educación si así lo deseo para obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Es decir, no es obligatorio como la educación formal en la cual debo acreditar un título mínimo, sino que es potestativo para obtener un mejor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. En el ítem de experiencia, yo tengo varias modalidades de experiencia que exigen los empleos del Estado. En los niveles asistencial y técnico se puede exigir una experiencia que es laboral o relacionada. La experiencia laboral es experiencia en cualquier empleo, mientras que la experiencia relacionada es una experiencia que demuestra una relación de afinidad, es decir, una experiencia que yo aporto al proceso de selección y que demuestra una relación de afinidad con las funciones del empleo al cual me estoy postulando. Esto es la experiencia relacionada. La experiencia profesional, por su parte, es una experiencia que se genera posterior al grado y la experiencia profesional relacionada es aquella que se genera posterior al grado y que además tiene una relación de afinidad con las funciones del empleo al cual yo me estoy postulando. Cada uno de los empleos de carrera que se ofertarán en esta convocatoria exigirá un tipo de estas experiencias que acabo de mencionar, salvo que no exija experiencia este empleo que diga no se requiere experiencia. Pero si exige experiencia, obedecerá a una de estas tipologías de experiencia. Experiencia laboral, experiencia relacionada, experiencia profesional o experiencia profesional relacionada. ¿Cómo se acreditan estos factores de mérito? En primer lugar, la educación formal, que es la más fácil de acreditar, se acredita, se demuestra a través de un certificado, acta de grado, diploma, de bachiller, de tecnólogo, de técnico, de profesional. Esto digamos que es el documento más fácil ya que es estandarizado y usualmente no hay errores en este punto. Ya en la educación para el trabajo y el desarrollo humano, los certificados deben estar eh, demostrados a través de documentos que indiquen nombre de la entidad, nombre del evento y contenido de formación, fechas de realización e intensidad horaria. En la educación informal, similar, intensidad horaria, nombre de la institución, nombre del evento de formación y fechas de realización. Por su parte, los certificados de experiencia, y aquí es donde más errores cometemos, deben indicar el nombre de la entidad, los cargos desempeñados y las fechas de cada cargo. Si yo he desempeñado varios cargos, el certificado debe indicar por fecha cada cargo que he desempeñado y asimismo las funciones de cada cargo, también la fecha de ingreso y retiro, diferenciando las fechas de vinculación a cada cargo. Es decir, los certificados de experiencia deben indicar fecha de ingreso y retiro, funciones y cargo o cargos desempeñados y en caso que haya desempeñado varios cargos, se debe indicar claramente en el certificado las fechas y funciones de cada uno de los cargos que he desempeñado. Cuando yo me haya desempeñado en una vinculación por prestación de servicios, también puedo aportar un certificado de que el contrato efectivamente se ejecutó, que se cumplió con ese contrato y ese certificado debe indicar adicionalmente las actividades que desempeñé y las fechas en las cuales ejecuté ese contrato. Y finalmente, cuando yo trabajé o he trabajado o trabajo como independiente, yo puedo acreditar esta experiencia a través de un certificado suscrito por mí mismo en el cual se indica el cargo, las funciones y las fechas. Ahí están
las modalidades de experiencia que yo puedo aportar a este proceso de selección y cómo es que se debe acreditar tanto la formación académica y la experiencia. Hay una cuestión que debemos aclarar de cara a las inscripciones y es que cuando yo no cumplo directamente con los requisitos mínimos del empleo al cual me quiero postular, puede que me permita aplicarse una equivalencia o se me permita aplicar una equivalencia para suplir la formación académica o la experiencia que me hace falta. Entonces tenemos que las equivalencias, hay unas reglas para las equivalencias, unas reglas legales y reglamentarias, y estas son las siguientes. Las equivalencias se aplican solamente para quienes no cumplen los requisitos mínimos directamente. Para las demás personas no se aplican las equivalencias. Solamente se aplican las equivalencias cuando así ha sido especificado en el manual de funciones de cada entidad, es decir, en el manual de funciones de la entidad, en cada uno de los cargos o de manera general, se debe indicar expresamente que se aplican las equivalencias. ¿Cuáles equivalencias? Aquellas equivalencias previamente establecidas en la ley o previamente establecidas en normas reglamentarias, ya que las entidades no pueden aplicar equivalencias más allá de las reguladas en normas de alcance general. Es decir, las entidades deben acoger las equivalencias establecidas en la ley. Para el caso de las entidades del orden nacional, las equivalencias más usuales son las siguientes. En el nivel profesional, hay una equivalencia que es básica, que se aplica, digamos que es la que más se aplica. El título de posgrado en la modalidad de especialización equivale a 2 años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Y ya luego en los niveles técnico y asistencial hay una serie de equivalencias. Por ejemplo, 3 años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me estoy presentando a un empleo del nivel técnico y ese empleo me exige un título de técnico profesional, pero yo tengo 2 títulos de técnico profesional y adicionalmente no tengo la experiencia suficiente. A partir del segundo título de técnico profesional, voy a suplir 3 años de experiencia relacionada, ¿cierto? Entonces, esto me va a permitir acreditar los requisitos mínimos del cargo, no de forma directa, sino a través de equivalencias. Veamos este ejemplo. Un ingeniero sin experiencia, es decir, con 0 experiencia y con una especialización, quiere presentarse a un empleo que exige un título profesional en ingeniería y 2 años de experiencia profesional. A partir del título de especialista puede aplicarse una equivalencia de 2 años de experiencia profesional, con lo cual cumpliría los requisitos mínimos de este empleo. Con ello, la especialización no le generaría un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. ¿Qué quiere decir esto? Es un ingeniero que tiene especialización, es recién graduado y desea presentarse a un empleo en el cual le exigen 2 años de experiencia, que no la tiene, pero sí tiene una especialización. Entonces, esa especialización la puede suplir o a partir de esa especialización puede suplir esa experiencia que no tiene. ¿Qué sucede? Que no le contaría en la prueba de valoración de antecedentes esa especialización. Muy bien, allí tenemos entonces algunos errores comunes en las inscripciones que vamos a resaltar. El primer error, no aportar documentos durante la fase de inscripciones con la idea de que se pueden subsanar después o que se pueden aportar después. Todos los documentos deben aportarse durante la fase de inscripciones. Es un error que se debe evitar. Así como aportar documentos ilegibles, que hoy en día es imperdonable, aportar documentos que no se puedan leer bien, que no se puedan advertir bien la información que contiene. Por ejemplo, en el nivel profesional, siempre debe estar visible la fecha de grado, porque es un dato indispensable para contabilizar la experiencia profesional. Hay veces las personas cometen errores y creen que un documento no les va a servir o que un certificado no les va a servir. Yo debo aportar todos los certificados que pueda y que me sirvan para la verificación de requisitos mínimos o para la prueba de valoración de antecedentes, ya que esto puede hacerle la diferencia tanto para cumplir los requisitos mínimos como para obtener un buen resultado en la prueba de valoración de antecedentes,
que eventualmente se va a ver reflejado en mi posición en la lista de elegibles. Vamos a ver algunos ejemplos de documentos de experiencia imprecisos. Este es un documento en el cual no se detallan las fechas de cada uno de los empleos que se desempeñaron. Es decir, es un certificado que cuenta 12 años de experiencia, pero no se indica cuáles son las fechas en las que se desempeñó cada uno de estos dos cargos, que son coordinador de mantenimiento y superintendente de protección, de producción de protección infantil. No se indica las fechas de cada cargo, entonces no se puede advertir o no si se trata de experiencia relacionada. En este empleo pasa algo similar. No se indican las funciones. Y como no se indican las funciones, no puede saberse si se trata de experiencia relacionada o no, o profesional relacionada. Lo mismo sucede en este empleo, en el cual no se indican las funciones y adicionalmente dice actualmente ocupa el cargo de subgerente. No debería decir esto idealmente, ya que si actualmente ocupa el cargo de subgerente, sugiere de alguna manera que antes se desempeñó en otro empleo y no me están dando la información completa. Entonces allí tenemos una certificación que no sirve porque no indica las funciones que se desempeñaron y también porque contiene ahí cierta imprecisión en el sentido de que insinúa que no solamente se ha desempeñado el cargo de subgerente, sino que ha desempeñado otros empleos. Errores que hay que evitar en la acreditación de la experiencia son los errores quizá más comunes que hemos observado. Las reglas de la prueba de valoración de antecedentes. La prueba de valoración de antecedentes es una prueba que se asigna una puntuación a los certificados de experiencia y a los certificados de formación académica que ustedes aportan durante la fase de inscripciones y que exceden los requisitos mínimos. Esta prueba se aplica sobre lo excedente de los requisitos mínimos solamente y solo se aplica a los empleos que exigen experiencia. A los demás empleos no se aplica. ¿Qué es lo que se califica en ella? Formación académica adicional y experiencia adicional, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo técnico de la convocatoria. Ya vamos a ver brevemente que en ese anexo técnico yo voy a encontrar las reglas de la prueba de valoración de antecedentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que me califican cuando el empleo de mi postulación exige experiencia profesional relacionada? Me califican o me asignan una puntuación entre 0 y 100 puntos. Así, hasta 40 puntos por experiencia profesional relacionada adicional, hasta 15 por experiencia profesional adicional, hasta 25 por educación formal adicional, hasta 5 por educación informal y hasta 15 por educación para el trabajo y el desarrollo humano. Eso es lo máximo que yo puedo obtener en esta prueba de valoración de antecedentes por cada uno de los factores de mérito que se tienen en cuenta en ella. Es decir, experiencia, educación formal, educación informal y educación para el desarrollo humano, educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esto es lo que me pueden a mí calificar, lo que me puede generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Bueno, Laura nos pregunta, ¿la presentación de la prueba de manera presencial será solo en Bogotá? Ya dijimos que hay varias ciudades, es de manera presencial. Hasta el momento, la Comisión Nacional del Servicio Civil no aplica pruebas de forma virtual y pues digamos que la prueba se puede aplicar, por ejemplo, en estas convocatorias que son nacionales, ustedes pueden aplicar la prueba en una ciudad independientemente del lugar al cual se estén postulando. Pueden estarse postulando para Leticia y la prueba seleccionan la ciudad de aplicación Bogotá, porque así son este tipo de procesos de selección. La prueba se puede presentar en cualquiera de los sitios de aplicación, siempre y cuando ustedes lo seleccionen en el SIMO durante las inscripciones. Muy bien, vamos a hablar ahora de cuál es la metodología de evaluación que se usará en este proceso de selección. Eh, la Comisión Nacional del Servicio Civil
la Comisión Nacional del Servicio Civil viene implementando una metodología de evaluación estándar concurso a concurso y se denomina metodología de juicio situacional. Esta metodología está caracterizada por una serie de preguntas de selección múltiple con única respuesta que se derivan de un caso hipotético. Pero, ¿qué es lo que se evalúa primero en esta prueba de competencias funcionales, que es la prueba más importante de este proceso de selección? Se evalúan tres componentes: conocimientos básicos de la función pública, habilidades básicas y conocimientos funcionales del empleo. Allí están los tres componentes que se evalúan en la prueba de competencias funcionales. Lo más importante de esta prueba son los conocimientos funcionales del empleo. Es lo que mayor peso porcentual tiene. Karen nos pregunta, ¿es conveniente anexar todas las certificaciones laborales o solo las dos últimas? Todas las certificaciones laborales que tenga. Ese es un error que cometemos durante las inscripciones, asumir que hay asuntos que pueden dejarse por fuera, ¿cierto? Salvo que hay una situación especial que la lleve usted solamente a aportar los dos últimos. Por ejemplo, si usted se está presentando un empleo profesional y solo sus dos últimos empleos fueron profesionales o son experiencia profesional, pues las anteriores certificaciones no les van a servir para el nivel profesional. Volvemos a la prueba de competencias funcionales. ¿Cómo se evalúa esta prueba? ¿Cuál es su metodología? Aquí lo vamos a ver con un ejemplo. Me van a presentar una situación o caso hipotético. A partir de este caso se van a derivar una pluralidad de ítems o preguntas. En este caso, dos preguntas de selección múltiple con única respuesta. Es decir, cada pregunta está integrada por un enunciado, tres opciones de respuesta, de las cuales solamente una contiene la clave de respuesta, solamente una es correcta. Esta es la metodología de juicio situacional de cara a la prueba de competencias funcionales. El día de hoy solamente estamos viendo generalidades de la convocatoria, entonces no nos vamos a detener en el contenido específico de estos ejemplos. En un futuro cercano vamos a tener un seminario preparatorio para las pruebas escritas y a detallar más metodología y contenido de evaluación. En la prueba de competencias comportamentales, la metodología de evaluación es similar. Aquí ya no se evalúan conocimientos o competencias del saber, sino competencias del ser. Competencias que todo servidor público al servicio del Estado debe evidenciar, competencias como trabajo en equipo, adaptación al cambio, orientación al usuario y al ciudadano, aprendizaje continuo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la metodología? Es igual. Es metodología de juicio situacional con preguntas de selección múltiple con única respuesta. Solo que en esta ocasión, cada pregunta me va a estar evaluando una competencia comportamental específica. Es decir, en el anterior ejemplo, cada una de las preguntas me evalúa un tema específico, un eje temático. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de atención al usuario y al ciudadano, ¿cierto? Como conocimiento. Atención al usuario y al ciudadano, es decir, cómo se da respuesta a las peticiones ciudadanas, cómo se gestiona desde el punto de vista de las entidades la política de atención al ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces, este es un conocimiento que se evalúa dentro de la prueba de competencias funcionales, mientras que dentro de la prueba de competencias comportamentales se evalúan competencias del ser, competencias comportamentales, y en este caso se evalúa una competencia por cada ítem, al igual que en las competencias funcionales se evalúa un eje temático por cada ítem. Es decir, esta pregunta me está evaluando una competencia comportamental específica. En este caso se evalúa la competencia comportamental de comunicación efectiva. Es una competencia propia y exclusiva del nivel profesional. Pero lo que nos interesa es conocer la metodología, selección múltiple con única respuesta, es decir, yo solamente voy a seleccionar una opción de respuesta. Muy bien, y finalmente, ya para finalizar en esta presentación de la convocatoria de entidades del orden nacional 6, ¿cómo prepararnos? Daniel nos pregunta, ¿dónde puedo consultar los perfiles de cada vacante disponible? Muy bien, antes del cómo prepararse, vamos a responder esa pregunta que ya respondimos, pero que es muy importante
porque la idea es que tengamos todos los elementos para concursar en buena forma. Entonces, miren que yo voy a ingresar al SIMO. El SIMO es un sistema de apoyo para los procesos de selección, un sistema operativo administrado por la Comisión Nacional de Servicio Civil. Cuando se divulgue la oferta pública de empleos de carrera, yo la voy a encontrar aquí, en este momento. Para esta convocatoria no se ha divulgado la oferta pública de empleos de carrera. Si en caso de que ya estuviera, la encontraría yo en esta sección de ofertas de empleo. Por ejemplo, allí nuevamente hice clic en la convocatoria de la Aeronáutica Civil y allí estoy viendo los empleos que serán ofertados en este proceso de selección. Muy bien, ya para finalizar, agradeciendo previamente su asistencia a este espacio, los invito a visitar nuestro sitio web. Allí encontrarán un completo curso virtual para esta convocatoria de entidades del orden nacional 6. Este curso está integrado por lecciones en video y por simulaciones de pruebas escritas construidas con gran profesionalismo y calidad para que ustedes se familiaricen con esa metodología de evaluación de los concursos públicos de méritos y adicionalmente profundicen en los conocimientos, las competencias, las habilidades que serán evaluadas en las pruebas escritas. Entonces los invitamos a pasar por nuestro sitio web, a conocer los contenidos de nuestro curso y a prepararse con nosotros para las pruebas que serán aplicadas en esta convocatoria. Vamos a recordar algunas preguntas, a responder algunas preguntas que quedaron aquí pendientes. Un segundo, por favor. Muy bien, una pregunta que nos hacen es, por favor, vuelva a mostrar las ciudades de aplicación de las pruebas escritas. Claro que sí, las vamos a leer. Estas pruebas se podrán presentar en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Quibdó, Leticia, Apartadó, Arauca, San Andrés, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Montería, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Armenia, Pereira, Ibagué, Puerto Carreño, Tunja, Manizales, Florencia, Yopal, Popayán, Inírida, San José del Guaviare, Mocoa, Sincelejo, Mitú, Río Negro, Duitama, Ipiales o Barrancabermeja. La clave allí es que ustedes seleccionan una ciudad de aplicación independientemente de la vacante donde esté ubicada. La vacante puede estar ubicada en San Andrés y ustedes van a presentar la prueba en San José del Guaviare. Esto es válido siempre y cuando lo seleccionen así durante la fase de inscripciones. Nos pregunta Nina si sabes cuándo salen las inscripciones. Aún no se ha anunciado fecha de inscripciones, pero ustedes ya pueden cargar sus certificados a través del SIMO. Muy bien. Les agradezco enormemente su asistencia. Los esperamos en otro futuro espacio de formación para esa convocatoria de entidades del orden nacional 6. Desde Construyendo Méritos siempre tenemos este tipo de espacios informativos para que ustedes como concursantes puedan participar de los procesos de selección y puedan contar con información de calidad. Muchas gracias por participar de este espacio y nos vemos en un futuro.